Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquitito de equilibrio químico, así terminamos. Y el domingo podemos empezar tranquilos termodinámicos. Bueno, entonces, cuando hablamos de equilibrio químico ya definimos lo que era. ¿Sí? ¿Qué tenía que pasar para que una solución esté en equilibrio? Una reacción, perdón, esté en equilibrio. ¿Sí o sí? Tenía que ser reversible. Bien. ¿Qué más? Los reactivos y productos. Bueno, es lo mismo, que los reactivos y productos se tenían que interconvertir entre sí. ¿Y qué pasaba? ¿En qué momento se volvía el equilibrio químico? ¿Cuándo es un equilibrio químico? Cuando la ¿Cuándo? velocidad directa era igual a la velocidad inversa. Cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. ¿Y qué más tiene que pasar? A raíz de que la velocidad directa y la velocidad inversa son iguales, ¿qué pasa? Los reactivos y productos se mantienen constantes. Las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes y gracias a eso podemos calcular Kc o constante de equilibrio, que nos da una idea a nosotros de las características de esa reacción. ¿Eh? Y con eso estuvimos analizando la clase pasada. También analizamos quién era Kp o constante de equilibrio respecto de las presiones parciales y la relación que existe entre Kp y Kc. Esta que está acá, que les dije que era una pequeña tareita, son 4 preguntas que se pueden sacar a partir de el apunte que les subí de equilibrio químico en la primera clase, de cinética de equilibrio. Les pido por favor que las hagan, si es posible, antes del domingo. ¿Sí? Antes del domingo que las tengan hechas, que completen en la carpeta. Esto es fácil de buscar en el apunte. Y aparte, la mayoría de las cosas las dimos. Lo único que yo no expliqué bien con detenimiento es el concepto de QC, pero sí les conté lo que era, ¿sí? Que es lo mismo que calcular el Kc, pero sin las sustancias en equilibrio. Esa es la diferencia. No están en el equilibrio. Muy bien, y ahora vamos a analizar lo que más me gusta analizar de equilibrio y lo que me hace más feliz. Aparte de estar acá con ustedes, lo que más feliz me hace es analizar esto que está acá. Y es lo que se conoce como el principio de Le Chatelier. ¿Sí? El principio de Le Chatelier básicamente lo que dice es lo siguiente. Dice que si yo tengo una reacción que se encuentra en equilibrio, yo tengo una reacción que se encuentra en equilibrio, un sistema que se encuentra en equilibrio, y un factor externo rompe ese equilibrio, o sea, algo que está por fuera de la reacción rompe el equilibrio, ¿me siguen? Yo agrego algo al equilibrio, el equilibrio va a evolucionar de manera inversa para mejor dicho, el sistema va a evolucionar de manera inversa para restablecer el equilibrio. Va de nuevo. Si yo tengo un equilibrio químico, a ver, les voy a hacer un dibujito. Entonces, el principio de la Chatelier dice lo siguiente. Si yo tengo una reacción que está en equilibrio, puede ser cualquier tipo de reacción, una reacción que está en equilibrio, recuerden que no necesariamente vamos a tener mismas concentraciones de reactivos y productos, ¿sí? Pero tengo una reacción que está en equilibrio. Tengo una reacción que está en equilibrio, y yo a ese equilibrio químico le realizo un factor externo, a ese equilibrio químico se lo ataca con un factor externo, puede ser cualquier cosa el factor externo, el equilibrio va a cambiar su situación inicial. ¿Me siguen? Lo que dice el principio de Le Chatelier es que el sistema va a evolucionar de forma opuesta, solito, va a hacer algo para restablecer el equilibrio. Por ejemplo, si yo le aumento la temperatura al sistema, el equilibrio va a cambiar. O sea, yo aumento la temperatura del sistema, el equilibrio va a cambiar, porque estoy con otras condiciones. Entonces, el sistema lo que va a hacer es hacer lo posible para que la temperatura baje. ¿Se entiende? Y que se restablezca el equilibrio. ¿Me siguieron lo que dije o no? El Sí, equilibrio evoluciona de forma opuesta. Va de nuevo. Otro ejemplo. Si yo aumento la concentración de reactivos en un equilibrio, o sea, tengo el equilibrio y le agrego reactivos, el equilibrio lo que va a hacer es lo posible para que haya menos reactivos, ¿sí? Y volver al estado anterior. ¿Me siguieron lo que dije?
el Sí, Mati. sistema evoluciona de forma opuesta para restablecer el equilibrio. ¿Sí? A los equilibrios químicos les gusta estar en equilibrio. Entonces, si yo rompo el equilibrio, el sistema hace algo para volver al equilibrio. ¿Queda claro eso? Sí. Este Sí, Mati. concepto y las dos leyes de la termodinámica que nosotros vamos a ver son, para ustedes, tienen que ser leyes de la vida. ¿Sí? Porque vivir así es lo mejor. Si les pasa algo que los pone muy nerviosos y les pone mal, ustedes tienen que hacer algo para restablecer su situación de tranquilidad. ¿Sí? Es lo mismo. Igual que el principio de Chatelier. Siempre que ustedes hay algo que los saque de su situación de tranquilidad, tienen que hacer lo posible para estar más tranquilos. Estoy muy asustado o asustada porque no sé lo suficiente. Estoy muy nervioso o nerviosa. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar más. Listo, restablezco mi situación de tranquilidad. ¿Estamos? Copien la definición del principio de Chatelier, que es muy, muy importante. Es lo más importante que les va a pasar, sin lugar a dudas, en los últimos 3 días. Sí. Yo tengo un equilibrio químico. Yo tengo un equilibrio. ¿Sí? Vamos a hacerlo así mejor. Yo tengo una reacción química. Tengo una reacción química. ¿Sí? La reacción va a alcanzar el equilibrio. Vamos, tengo una reacción química y esa reacción química alcanza el equilibrio. Tarda cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Tarda cierta cantidad de tiempo. Entonces yo vengo y con un factor externo ¿sí? ¿Qué voy a tener con un factor externo? Factor externo Desequilibrio. un Un cambio de... desequilibrio, exactamente. Con el factor externo, como bien dijeron ustedes, voy a tener un desequilibrio. Bien. Esta flecha me quedó mal acá. El factor externo va a atacar acá al equilibrio. Entonces, automáticamente voy a tener un desequilibrio. ¿Estamos? Sí, Y Mati. lo que a mí me dice el principio de Le Chatelier es que el sistema evoluciona de forma opuesta para restablecer el equilibrio. El sistema evoluciona de forma opuesta. Y una vez que evoluciona de forma opuesta, ¿qué es lo que consigo? Alcanzar nuevamente el equilibrio químico. ¿Sí? Esto pasa siempre. Todo el tiempo los sistemas van a querer evolucionar para restablecer el equilibrio. Es algo propio y es termodinámico. O sea, no, eso no lo puedes parar. Siempre que se rompa un equilibrio, el sistema va a querer volver al equilibrio. ¿Sí? La pregunta es quiénes son esos factores externos. ¿Qué factores, este gráfico que está acá, dibújenlo porque les va a ayudar para recordarlo. ¿Qué factores externos son los que van a poder cambiar o por lo menos los que nosotros vamos a estudiar? Primero, Presión, temperatura ajá, y presión, concentración. temperatura, concentración de reactivos y de productos. O sea, cambiar la presión, cambiar la temperatura o cambiar las concentraciones de reactivos y productos son los factores que van a favorecer al cambio en el equilibrio. Y son aquellos que nosotros vamos a estudiar. ¿Estamos con eso? Ahora lo vamos a ver uno por uno. O sea, mientras terminan de copiar. Si yo aumento la concentración de los reactivos, ¿qué va a querer hacer el equilibrio? Dice que evoluciona de forma opuesta. Aumentar la bajar. concentración de producto. Va a querer disminuir si yo aumento la concentración de reactivos, ¿qué va a querer hacer el sistema? Va a Disminuir la querer disminuir. concentración de reactivos. Después veremos cómo. Ahora vamos a ver cómo. Pero si yo aumento la de reactivos, va a querer disminuir la de reactivos para restablecer el equilibrio. Ahora vemos cómo.
Si yo aumento la presión, ¿qué va a querer hacer el sistema? Disminuir la presión. Disminuir la Bajar la presión. Disminuir presión. la presión. Evoluciona de forma opuesta. ¿Estamos? Ese es el principio de Letelier. O sea, todo lo que escribieron anteriormente lo podemos resumir en este grafiquito. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, Mati. ¿No les dio un poquito de ternura ayer los chicos que no van a ninguna academia, nada, y que se enteraron ayer que se tienen que poner a estudiar? Bueno, cambios de concentración. Cuando hablamos de cambios de concentración, hablamos de cambios de concentración en los reactivos y en los productos. Vamos a anotar eso por las dudas. ¿Sí? Cambios de concentración en reactivos y productos. Cambios de concentración en reactivos y productos. O productos, porque no necesariamente los vamos a hacer los dos al mismo tiempo. En los reactivos o en los productos. ¿Sí? Cambios en la presión y cambios en la temperatura. Cualquiera de esos factores que afectan al equilibrio van a generar que las reacciones se desplacen hacia un lado o hacia otro, que eso es lo que vamos a estudiar actualmente. ¿Sí? Ahora, antes de ver lo que está escrito ahí abajo, les voy a contar algo. A ver. No juega Boca de nuevo. Qué rápido que está jugando Boca, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Testigos. ¿Vas de Boca, Mati? Sí, señor. Encima no solo soy de Boca, soy nacido y criado en la República de la Boca. El puente de la Boca. Ahí, cerquita, vivo. Ah, Aguante, Chacarito. No, bueno, sí. Tengo una reacción que se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Yo puedo generar cambios en la concentración de los reactivos y cambios en la concentración de los productos. ¿Qué cambios puedo generar? Por ejemplo, yo puedo aumentar la concentración molar de productos. Pongo entre paréntesis, pero quiere decir corchetes. ¿Sí? Vamos a hacer más fácil para que no se me mezclen. Vamos a aumentar la concentración molar de los reactivos. ¿Sí? Aumento la concentración molar de los reactivos. Fíjense esto. Si yo aumento los reactivos, ¿qué va a querer hacer el sistema? Va a querer bajarlo Equilibrarse. porque actúa en sentido inverso. A ver, vamos a escribir lo que vimos recién. Si aumentamos los reactivos, el sistema busca disminuir los reactivos. ¿Está bien lo que digo o no? Sí. Vamos, si aumento los reactivos, el sistema busca disminuir los reactivos. Ahora, miren lo que les voy a preguntar. ¿Cómo lo hace? Pero antes de que ustedes me contesten, yo les voy a contar algo. Cuando hablamos de reacciones químicas, yo tengo dos lugares para ir nada más. Dos. O soy reactivo o soy producto. No sé si se entiende, no tengo una tercera opción. O estoy del lado de los reactivos o estoy del lado de los productos. ¿Queda claro lo que dije o no? Sí, Mati. Entonces, si yo agrego más reactivos, pero el sistema quiere hacer que haya menos reactivos, ¿qué tengo que hacer sí o sí? Producir más producto. Si yo aumento la concentración de reactivos, necesito que los reactivos choquen entre ellos cada vez más para obtener más productos. Sí o sí. No me queda otra. O sea, si yo agrego reactivos, el sistema va a querer evolucionar de forma opuesta. La única forma que tiene de evolucionar de forma opuesta es que los reactivos choquen entre ellos y me genere mayor cantidad de productos. ¿Me siguieron lo que dije o no? Profe, ¿puedes repetir otra vez? Escucha.
Vos tenés dos posibilidades. O sos reactivo o sos producto. No te queda otra. ¿Sí? ¿Sos reactivo o sos producto? Si yo agrego más reactivos y el sistema quiere que haya menos reactivos, tengo una sola forma de lograrlo. Y es que los reactivos reaccionen entre ellos, choquen entre ellos y me terminen dando ¿qué cosa? Productos. 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 ¿Estamos? Entonces, yo les digo lo siguiente. Si aumenta la concentración de reactivos, el sistema busca disminuir los reactivos. ¿Cómo lo hace? Aumentando la concentración de productos. Pero yo no le agrego productos, ¿sí? El sistema convierte a los reactivos que yo tiré en productos. ¿Me siguieron lo que dije o no? Sí, O Mati. sea, Entonces, hay más producto porque hay más reactivos. claro, yo agrego más reactivos, y como agregué más reactivos, todos esos reactivos se tienen que chocar entre sí para convertirse en productos y restablecer el equilibrio. Dale. ¿Sí? Y restablecer el equilibrio. ¿Estamos? Esto genera, y esto es una cuestión de idioma, y lo tienen que poder decir así, que el equilibrio, entonces, el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que se desplaza a la formación de productos. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la concentración de reactivos, el sistema va a necesitar menos reactivos, con lo cual va a formar más productos. Entonces lo que voy a decir es que el equilibrio se desplaza a la derecha, o sea, a la formación de productos. Todo eso pasa gracias a que yo sé el principio de Le Chatelier. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente. Vamos a hacer acá una línea. Y les digo lo siguiente. Voy a disminuir la concentración de reactivos. O sea, concentración molar de reactivos, recuerden, entre corchetes, concentración molar de reactivos. ¿Sí? Esperen que voy agrandando un poquitito la letra, porque si no van a pensar que es menos importante, y no es menos importante. Van a quedar que los reactivos se van a convertir en productos. ¿Sí? Cuando planteo el equilibrio, los reactivos se convierten en productos. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es disminuir la concentración de los reactivos. Disminuir la concentración de los reactivos. Si yo disminuyo la concentración de los reactivos, ¿qué quiere hacer el sistema? Yo estoy sacando reactivos, ¿ven? Saco reactivos. Si yo quiero disminuir la concentración de los reactivos, ¿qué tiene que hacer el sistema? Aumentar la concentración de los reactivos. Exacto. Si disminuyo los reactivos, que están en el equilibrio, obviamente, el sistema busca aumentar los reactivos. O sea, busca lo opuesto. ¿Sí o no? Y ahora Sí, les Mati. pregunto lo mismo que les pregunté hoy. ¿Cómo lo puede hacer? Desplaza el equilibrio hacia los reactivos. Desplaza el equilibrio ¿hacia dónde? Hacia los reactivos, ¿sí? ¿Y cómo puede desplazar el equilibrio a la formación de reactivos? Haciendo que reaccionen los productos. Exactamente. ¿Cómo lo hace? Entonces, esperen que quiero hacer. Profe, Sí. sería al revés que el de arriba. Al revés que el de arriba, exactamente. Lo que va a hacer es disminuir la concentración de productos
y aumentar la de reactivos. O sea, los productos chocan entre sí, ¿sí? Los productos chocan entre sí y eso va a favorecer un aumento en la concentración de los reactivos. El equilibrio se desplaza a la formación de los reactivos, ¿sí? Entonces, en este caso lo que voy a decir es que el equilibrio se desplaza a la, ¿qué cosa? Izquierda. 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 Que es lo mismo que decir que se desplaza a la formación de ¿qué cosa? De los De- De reactivos. reactivos. De los reactivos, ¿sí? Esto es lo que podemos decir que va a suceder cuando yo cambio la concentración en los reactivos, ya sea porque la aumento o porque la disminuyo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Mati. Copien Mati. porque vamos a ver qué pasa con, esperen que me faltó ponerle la flechita acá, de que se desplaza a la izquierda, ¿sí? Se desplaza a la izquierda. Y vamos a ver qué pasa con los productos, pero me parece que ustedes se lo podrían imaginar. Vamos a ver. Les dejo que copien esto medio rápido, Fernando. Productos. Dice que aumento la concentración molar de productos. Recuerden que va a corchetes en lugar de paréntesis. Los reactivos se convierten en productos. Si aumento la concentración de los productos, estoy agregando mayor cantidad de productos. ¿Qué va a querer hacer el sistema? Díganmelo ustedes. Desplazarse a la izquierda. Se va a querer desplazar a la izquierda, porque ¿qué es lo que quiere el sistema automáticamente si yo aumento los productos? Que se equilibren Quiere los dos. intentar bajarlo Disminuir. para equilibrar. Quiere disminuir la concentración de productos para equilibrarlo. Y la única manera que yo tengo es aumentando la concentración de reactivos. No se olviden que yo aumento la de productos, entonces el sistema quiere disminuir la de productos, por lo tanto aumenta la de reactivos. Se los digo que lo digan completo porque les pueden preguntar cualquiera de las situaciones, tranquilamente. Entonces el equilibrio se desplaza a la izquierda. Ahora escribimos todo eso, pero ya que estamos con esto, les pregunto, ¿qué pasa si disminuyo la de reactivos? La de productos, perdón. Vamos acá, vamos acá reactivos. Y habrá que aumentar la concentración molar de reactivos y disminuir la de productos. Los colores acá, pero bueno. Si yo disminuyo la concentración molar de productos, saco productos, el sistema va a querer hacer ¿qué cosa? Aumentar la concentración molar de productos. ¿Y cuál es la forma que nosotros conocemos de aumentar la de productos? Que los reactivos choquen entre sí para darme productos. Entonces, si yo disminuyo la concentración de productos, ¿qué le va a pasar a la concentración de reactivos? Si Aumentar. No. Si disminuyo la de productos, Disminuye porque pasan para el producto. perfecto. Disminuye la concentración de reactivos porque quiere aumentar la de productos. Parece raro, pero si yo saco productos, la concentración de productos aumenta, ¿sí? Porque se tiene que desplazar a la derecha. Vamos. A ver. Vayan copiando las dos reacciones y ahora voy a escribir. Esperen. Si aumenta la concentración de productos, el sistema busca disminuir la concentración de productos, por lo tanto, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Aumento la concentración de reactivos y disminuye la concentración de productos. En cambio, si disminuyo la concentración de productos, el sistema busca aumentar la concentración de los productos, por lo tanto, el equilibrio se desplaza a la derecha. Aumenta la concentración de productos y disminuye la de reactivos, ¿sí?
Esto es cuando cambio las concentraciones molares de productos, ¿no? Ya sea porque aumento o disminuyo. Entonces, ya tengo las 4 situaciones posibles. Aumentar y disminuir la concentración de reactivos, aumentar y disminuir la concentración de productos. ¿Estamos? ¿Están copiando? Sí, Mati. Entonces, en líneas generales, lo que vamos a decir es lo siguiente. Un aumento en la concentración de reactivos, esto es juntando todo lo que dijimos recién, ¿sí? Un aumento en la concentración molar de reactivos o una disminución en la concentración molar de productos provoca que el equilibrio se desplace hacia la formación de productos. Y una disminución en la concentración de reactivos o un aumento en la concentración de productos provoca que el equilibrio se desplace hacia la formación de reactivos. ¿Mm? Yo voy a lograr que el equilibrio se desplace para un lado o para el otro, cambiando concentraciones de reactivos y productos. Si yo quiero aumentar la concentración de productos, lo que tengo que hacer es aumentar la de reactivos o disminuir la de productos. Si yo quiero disminuir la de reactivos, perdón, dije bien. Si yo quiero disminuir la de reactivos, básicamente dije mal. Si yo disminuyo la concentración de reactivos, perdón, o aumento la de productos, voy a desplazar el equilibrio hacia la formación de reactivos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el equilibrio se desplace a la derecha, tengo que aumentar la de reactivos o disminuir la de los productos. Y si quiero que el equilibrio se desplace a la izquierda, tengo que disminuir los reactivos o aumentar los productos. Eso es lo que quería decir y me mezclé todo. ¿Vamos? Sí, Mati. Muy bien. ¿Necesitan copiar esto? Sí, ¿no? Sí, Mati. Factor externo, temperatura. Factor externo, temperatura. Vamos a hablar de la temperatura antes de hablar de la presión. Factor externo, temperatura. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de la temperatura? Y vamos a hacer una aclaración. Esto necesito que se lo metan en el cerebro y que les quede clarísimo. Factor externo, temperatura no es siempre igual. Va a depender del tipo de reacción con el que nosotros trabajamos. Y hay 2 tipos de reacciones químicas con las que nosotros trabajamos. ¿Se acuerdan cuáles son o no? Respecto de las exotérmicas, reacción exotérmica y reacción endotérmica. ¿Quiénes eran las reacciones exotérmicas? Les pregunto. Las que liberaban calor. Las reacciones exotérmicas liberan calor. Nosotros a las reacciones exotérmicas las vamos a escribir así, miren. Presten atención. Para nosotros una reacción exotérmica puede tener estas características. Puede ser una reacción donde los reactivos te dan productos. Estos son formas en las que los pueden ver escritas, ¿eh? Y aparte les da calor, liberan calor, Q es calor. Esto es una forma que las pueden encontrar escritas, ¿sí? Entonces pueden aparecer como una reacción exotérmica, como la reacción que tiene estas características. Puede llegar a aparecer así. Otra forma que ustedes pueden ver que aparezcan escritas las reacciones exotérmicas es así, es la reacción, los reactivos, perdón, que terminan dando productos, y al ladito te escriben el valor de delta de H, o variación de energía de la entalpía, donde te va a dar un valor, ¿sí?, de energía en números negativos. Profe, ¿qué significa la Q? La Q quiere decir calor. La Q, Gracias. de nada, quiere decir calor.
acá y acá. ¿Sí? Son dos formas que tienen de encontrar lo que es una reacción exotérmica. ¿Sí? Las reacciones exotérmicas, recuerden que son las reacciones que liberan calor. Las reacciones que liberan calor. ¿Queda claro eso que dije o no? Sí, Sí, Mati. Mati. Sí, Mati. Sí, O sea, yo mezclo los reactivos y obtengo los productos y calor. ¿Se dan cuenta? Acá está escrito acá. ¿Ven? Obtengo los productos y calor. Las dos cosas obtengo. ¿Sí? Las dos cosas. Ante una situación como esta, yo tengo dos posibles análisis. ¿Cuáles son los dos posibles análisis? ¿Cuáles les parecen? ¿Qué puedo hacer yo con la temperatura? la puedo disminuir, Bien. ¿O qué cosa? O sea, aumentar. la puedo modificar, Yo puedo sería. aumentar o disminuir la temperatura. Las dos cosas. Entonces, si yo aumento la temperatura, va a pasar algo. ¿Sí? Ahora vamos a notar qué es lo que pasa. Aumento la temperatura, vemos qué pasa. Y si yo disminuyo la temperatura, va a pasar otra cosa. En reacciones exotérmicas. ¿Sí? Pregunto algo. Si yo disminuyo la temperatura. A ver, si yo. Vamos de nuevo. Vamos. Si yo aumento la temperatura del sistema. Aumento la temperatura del sistema. Les pregunto, ¿al sistema yo le agrego calor o le saco calor? ¿Le agregás? La Le agrego. agrega calor. Si yo aumento la temperatura del sistema, ¿sí? Es lo mismo que decir que agrego calor. ¿Queda claro eso? Sí, ¿Vamos? Si yo aumento la temperatura del sistema, es como que agrego calor. Y si yo disminuyo la temperatura del sistema, ¿qué es? Saco calor. ¿Vamos? ¿Se ubican esto? sí, Mati. Les pregunto algo. ¿Dónde hay calor en la reacción exotérmica? ¿En los reactivos o en los productos? En los productos. En los Los productos. reactivos. En los productos. O sea, yo obtengo productos más calor. ¿Se dan cuenta? Está escrito acá. Yo obtengo productos más calor si la reacción es exotérmica. ¿Se ubican lo que dije o no? Sí, Sí, Mati. Q es calor. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué estoy haciendo? agregando calor, Agregando calor. Agrego calor. Entonces, ¿el sistema qué va a querer hacer? sacar calor, ¿Y, disminuirlo. y dónde no hay calor? En los reactivos. Los Los reactivos Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? hacia la Hacia izquierda. la izquierda. Hacia la izquierda. Tal cual. Ven que la puedo analizar como la anterior, pero tengo que tener bien en claro esto. Que si yo tengo una reacción exotérmica, el calor está del lado de los productos. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, o sea, agrego calor, lo que voy a tener en una reacción exotérmica es lo siguiente. El aumento de la temperatura desplaza el equilibrio hacia la formación de reactivos. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura, el sistema quiere disminuir la temperatura. ¿Y dónde hay menos temperatura? En el lado de los reactivos. Porque no hay calor. ¿Queda claro? Sí, Mati. Desplaza el equilibrio hacia la formación de reactivos si aumenta la temperatura en una reacción exotérmica. Y si tengo una reacción exotérmica, ¿sí? Volvemos a la misma reacción, y lo que yo hago es disminuir la temperatura. O sea, saco calor. ¿Qué va a querer hacer el sistema? Agregar más. ¿Y para dónde se tiene que desplazar para agregar más calor? Para la izquierda también. Si yo le disminuyo la temperatura, el sistema va a querer aumentar la temperatura, o sea, me va a querer dar más calor. ¿Y de qué lado está el calor? ¿Del lado de los reactivos o del A lado de la los derecha. productos? A la derecha. Del lado de los productos. Entonces, el equilibrio se desplaza a la formación de productos. Desplaza el equilibrio a la formación
de producto. Profe, Tipi. ¿cómo sé yo en dónde está, tipo, viene más calor, el reactivo o el producto? Vos siempre vas a saber cuál tiene calor. Y va a estar determinado porque cuando te escriban la fórmula, te lo pueden escribir así, más te ponen, no sé, por ejemplo, te invento, nitrógeno más hidrógeno que te termina dando amoníaco más 250 kilocalorías. Quiere decir que es amoníaco más calor. O la otra forma de escribírtelo es esta, que te escriban la fórmula, nitrógeno más hidrógeno te termina dando amoníaco, y te ponen lo que se conoce como variación de entalpía, el delta de H con un número negativo. Si el delta H tiene un número negativo, entonces es una reacción exotérmica. Eso lo habíamos visto en las clases anteriores. El delta H tiene una reacción, un signo negativo, entonces es una reacción exotérmica. Igual no hay problema porque lo vamos a seguir viendo. En termodinámica lo vamos a volver a explicar. Pero vos tenés que ver la reacción y tenés que ver si tiene delta de H positivo o delta de H negativo. O otra opción, cualquiera de estas dos opciones son las que a vos te van a escribir. O te lo escriben con el valor de Q o te escriben así el valor de la entalpía. Y puede aparecer cualquiera de las dos maneras. Vayan copiando lo que está ahí, que mientras tanto preparo todo para la reacción endotérmica. Disminuyo la temperatura. Uy, perdón. Este es el de disminuye la temperatura. Ah, entonces lo puse mal. El de aumenta la temperatura lo borré para escribir esto. A ver. Aumentar la temperatura es agregar calor, ¿sí? La temperatura es agregar calor. Y disminuir la temperatura, ¿qué es? Sacar calor. Temperatura es sacar calor. Misma situación. Pero ahora tengo una reacción endotérmica. ¿Cuál es la gran diferencia entre la reacción exotérmica y la reacción endotérmica? En las reacciones endotérmicas, el calor está del lado de los reactivos, porque la reacción absorbe calor, ¿sí? Entonces necesito reactivos más calor para obtener los productos, ¿sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿el equilibrio para dónde va a querer ir? Fíjense, aumento la temperatura quiere decir que hay más de este. Va hacia los productos. Se va a desplazar a los productos. Entonces, si yo tengo una reacción endotérmica y aumento la temperatura, desplaza el equilibrio a la formación de reactivos, de productos, perdón. Entre paréntesis, a la derecha. A la derecha. Y si se disminuye la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Quieren copiar este dibujito? Que recién se los borré y no lo tenían para dibujar. Este Sería que hacia la está- izquierda. Claro, si yo tengo una disminución de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda, ¿sí? Desplaza el equilibrio. Ahora los dibujo con la flechita. A la formación de reactivos. Entre paréntesis, izquierda. ¿Me puede explicar de vuelta ese último? Sí. ¿Puedo borrar este dibujito de acá? Le Sí, saco Mati. esta flecha, vamos a sacar. Uy, pero fíjense, yo lo que voy a tener es disminuyo la temperatura. Entonces, si disminuyo la temperatura,
le saco calor. ¿Te das cuenta? Saco calor. Entonces, si saco calor, el sistema va a necesitar más calor. ¿Y de dónde lo va a sacar? Los productos van a reaccionar entre sí, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda y voy a obtener mayor cantidad de calor. Entonces, si yo le saco calor, el equilibrio se desplaza a la izquierda y aparece mayor cantidad de calor. Por eso, lo que acabo de decir. ¿Vamos? Te desplazas a la izquierda. Pregunto, Gracias. de nada, en una reacción endotérmica, ¿qué tengo que hacer para aumentar la concentración de productos? ¿Aumentar la temperatura? Muy bien. Y en una reacción exotérmica, ¿qué tengo que hacer para aumentar la concentración de productos? En una exotérmica, ¿qué hago? ¿Aumento reactivo? Aumento el calor. Yo Perdón. me refiero a la temperatura. No, escuchen. En una reacción endotérmica, si yo aumento la temperatura, obtengo más productos, ¿sí o no? En una endotérmica, Sí. ¿sí? Ahora les pregunto, en una exotérmica, ¿qué tengo que hacer para obtener más productos? Sacar calor. Sacar calor, al revés, enfriar la reacción. ¿Sí? Enfriar la reacción. Ojo con eso porque es importante. Yo necesito hacer lo opuesto en las reacciones exotérmicas que en las endotérmicas para conseguir lo mismo. ¿Sí? O sea, para conseguir lo mismo, en reacciones exotérmicas y endotérmicas tengo que hacer lo opuesto. Ojo con eso. O sea, si yo quiero obtener más productos en una reacción exotérmica, tengo que bajar la temperatura. Y si quiero obtener más productos en una reacción endotérmica, tengo que subir la temperatura. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, Mati. No, bueno. Entonces, fíjense. Acá tiene una reacción exotérmica. ¿Sí? Una reacción donde el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para dar amoníaco. ¿Sí? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Me dicen que la reacción es exotérmica en el sentido directo. ¿Qué quiere decir que sea exotérmica en el sentido directo? Aparte de amoníaco, ¿qué voy a obtener acá? Calor. Calor. ¿Sí? No me lo escribieron ahí, pero me dicen que es exotérmica en el sentido directo. Entonces, yo tengo que saber que pasa eso. ¿Sí? Pasa eso. Entonces, un aumento de la temperatura da lugar a una respuesta en el consumo de calor en la dirección endotérmica. Una disminución de la temperatura, por lo tanto, hace que la reacción se desplace en la dirección directa. El equilibrio se desplaza a la formación de amoníaco. ¿Sí? Fíjense, a mí esto me lo pueden preguntar un montón de maneras diferentes. ¿Sí? Me lo pueden preguntar un montón de maneras diferentes. Lo que yo tengo que saber es que una reacción como esta, ¿sí? Una disminución de la temperatura, hace que la reacción se desplace en el sentido directo, o sea, la formación de productos. ¿Mm? Esto es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, cómo me lo pueden llegar a escribir. ¿Ven? Me dan una reacción, me dicen si es exotérmica o es endotérmica, y me pueden preguntar hacia dónde se va a desplazar el equilibrio, si yo aumento o si disminuyo la temperatura. Cualquiera de las dos. Esperen que les quiero mostrar una cosa. Entonces, en los equilibrios en los que la reacción directa es endotérmica, en los equilibrios en los que la reacción directa es endotérmica, pero la recontra mil que los parió. Pucha, perdón, ustedes no ven lo que me pasa, pero me saca que me pasa. Entonces, en los equilibrios, la reacción directa que tenemos como reacción directa, una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza en el sentido directo, o sea, en ese sentido, al aumentar la temperatura. Y en las reacciones cuya reacción directa es exotérmica, el equilibrio se desplaza en el sentido contrario, o sea, en el sentido inverso, al aumentar la temperatura. ¿Eh? Recuerden qué pasa si yo aumento o disminuyo la temperatura, lo que vimos en el pizarrón, en los dos pizarrones anteriores. Esto copienlo como parte de la definición. Igual yo, en lo que les mostré reacción por reacción, está por ahí un poquito más claro, pero esto está con
un idioma más académico, por decirlo de alguna manera. Efecto de la temperatura, entonces. Un aumento de la temperatura favorece las reacciones endotérmicas. Cuando ustedes les dicen que algo favorece a una reacción, ¿sí? Cuando algo favorece a una reacción, ¿sí? Les están diciendo que voy a obtener más productos, porque nosotros realizamos reacciones para obtener productos, ¿sí? Entonces, un aumento de la temperatura favorece las reacciones endotérmicas. En cambio, una disminución de la temperatura favorece a las reacciones exotérmicas. Anoten por ahí que favorezca, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener más qué cosa. Producto. Producto. Muy bien, producto. Copien eso. A ver. Si yo aumento la presión del sistema, ¿qué va a querer hacer el sistema? Disminuir. Disminuir la presión del sistema. Y si yo disminuyo la presión del sistema, ¿qué va a querer hacer el sistema? Equilibrarse. Aumentar la presión. Aumentar la presión, ¿sí? Bueno. Lo primero que ustedes tienen que saber es que para que factor externo presión influya en la reacción química, tenemos que tener gases involucrados en la reacción. Si no hay gases, factor externo presión no afecta a las reacciones. Eso anótenlo. O sea, necesito tener sustancias gaseosas en el equilibrio. Si no, no afecta de ninguna manera. Al menos una de las sustancias tiene que ser gaseosa. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Y es así de simple. Yo tengo que tener la ecuación global balanceada y contar el número de moles gaseosos que hay del lado de los reactivos y el número de moles gaseosos que hay del lado de los productos. Eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo que contar el número de moles gaseosos que hay del lado de los reactivos y el número de moles gaseosos que hay del lado de los productos. ¿Cuántos moles gaseosos hay en esta reacción de obtención de amoníaco? Este es el amoníaco. ¿Cuántos moles gaseosos hay en esa reacción de obtención de amoníacos del lado de los reactivos? Tengo 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. En total, ¿cuántos moles hay? 4. 4. 4. Y acá tengo 2 moléculas de amoníaco, por lo tanto, ¿cuántos moles tengo? 2. 2. Les pregunto algo. ¿Dónde hay más presión? ¿Del lado de los reactivos, del lado de los productos y por qué? Del lado de los reactivos. ¿Y por qué? Porque tengo más moléculas en estado gaseoso. A mayor número de moles gaseosos, mayor va a ser la presión. ¿Todo el mundo tiene claro eso? Leyes de los gases. A mayor número de moles gaseosos, mayor va a ser la presión. ¿Todo el mundo tiene claro eso? Sí, Mati. Sí, Mati. Entonces, si yo aumento la presión del sistema, el equilibrio se va a querer desplazar a donde hay menos presión. ¿Y dónde hay menos presión? Los productos. Del lado de los productos. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer cuando hablamos de presión es saber cuántos moles gaseosos hay del lado de los reactivos y cuántos moles gaseosos hay del lado de los productos. Eso es lo primero que tengo que saber. Y lo segundo que tengo que saber es si voy a aumentar la presión o disminuir. Si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar a donde hay menor número de moles gaseosos. Si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza a donde hay menor número de moles gaseosos. ¿Sí? Y si yo disminuyo la presión, el equilibrio se desplaza a donde hay mayor número de moles gaseosos. ¿Queda claro? Sí, Mati. ¿Todo el mundo le quedó claro eso o no? Sí, Mati. Necesito saber cuántos, copien lo que está en pizarrón. Necesito saber cuántos moles gaseosos hay en el sistema. Necesito saber cuántos moles gaseosos hay en el sistema. Del lado de los reactivos y del lado de los productos.
Si yo aumento la presión, el sistema se va a desplazar hacia donde tengo menor número de moles gaseosos. ¿Por qué? Porque mientras menor es el número de moles gaseosos, menor va a ser la presión. ¿Sí? Y si yo disminuyo la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia el que tiene más. Hacia el que tiene más. Y si yo cuento y de los dos lados tengo 4 moles gaseosos, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio si aumenta la presión? Quedan iguales. Si yo tengo la misma cantidad de moles gaseosos del lado de reactivos que del lado de productos, ¿sí? La presión no afecta al equilibrio. Si el número de moles gaseosos en los reactivos y en los productos es el mismo, la presión no afecta al equilibrio. Así de simple. Martín, Sí. ¿puedes repetir eso que dijiste? Si el número de moles gaseosos en los reactivos y en los productos es el mismo, la presión no afecta al equilibrio. Gracias. De nada. Miren esto. Muy bien, va de nuevo. Esta que está acá es una reacción exotérmica. Acá me dicen, reacción exotérmica. Si es exotérmica, libera calor. ¿Estamos? Entonces yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué factores externos, escuchen lo que les estoy preguntando, aumentan la concentración de amoníaco? ¿Qué factores externos aumentan la concentración de amoníaco? ¿Temperatura? ¿En qué sentido? Porque es una reacción exotérmica. ¿Tengo que aumentar o disminuirla? Yo quiero aumentar la concentración de amoníaco. Tenés que comentarlo. Para las reacciones exotérmicas, si yo quiero que una reacción exotérmica se desplace a la derecha, a la formación de productos, ¿qué tengo que hacer con la temperatura? Tiene que disminuir. Disminuirla. Bien, entonces Disminuirla. la pregunta que les acabo de hacer es la siguiente. Digo, si yo tengo un factor, ¿qué factores externos aumentan la concentración de amoníaco? Uno, ¿cuál es? Disminuir la temperatura. Muy bien. Otro, ¿cuál es? La presión. ¿Qué hago con la presión? La presión sí va a afectar, pero ¿cómo? Porque tengo 2 moles La gaseosos a la vez. aumento, ¿Cómo? Aumentar la presión. ¿Por qué? porque así los reactivos van a pasar a los productos Perfecto. para disminuir la presión. Si yo aumento la presión, tengo menos presión del lado de los productos que del lado de los reactivos. Entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza a la derecha. Muy bien. ¿Qué más? Tengo uno que pueden ser 2, en realidad. Si yo afecto las concentraciones molares de reactivos o de productos, ¿va a afectarse el equilibrio, sí o no? Sí. ¿Cómo? Sí. Para que aumente el amoníaco, ¿qué le tengo que hacer al nitrógeno y al hidrógeno? Aumentar sus concentraciones. Si aumento nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces también voy a obtener más amoníaco, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿Y al amoníaco qué le tengo que hacer para aumentar la concentración de amoníaco, aunque parezca raro? No me creí nada. Tranquilo, Tiago. No te pelees en el día de los enamorados. ¿Qué le tengo que hacer al amoníaco para aumentar la concentración de amoníaco? disminuir la concentración de amoníaco. Muy bien, si disminuyo la concentración de amoníaco, ¿sí? Aumenta la concentración de amoníaco, aunque parezca mentira, ¿sí? Porque el equilibrio, ¿sí? Si yo saco amoníaco,
el equilibrio se desplaza a la derecha y obtengo cada vez más amoníaco. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué le pasa a la constante de equilibrio? Ojo con lo que van a contestar. Si yo varío las concentraciones de los reactivos y de los productos. ¿Cómo, profe? ¿Qué le pasa a la concentración de amoníaco? Perdón, ¿qué le pasa a la constante de equilibrio si yo cambio las concentraciones de reactivos y productos? Y Es mayor nada. aún. Nada, esa es la respuesta. No le pasa nada. Recuerden que cambiar las concentraciones de reactivos y productos no afectan a la constante de equilibrio. Y si le cambio la presión, ¿qué le pasa? Sí cambia. Y si le cambio la temperatura, ¿qué le pasa? Sí cambia, porque la presión y la temperatura, al ser la presión y la temperatura, afectan a la constante de equilibrio, sobre todo si está en estado gaseoso. La presión, la temperatura siempre. La constante de equilibrio cambia si yo cambio la temperatura. ¿Sí? Y en el caso de que yo tenga equilibrios con gases, si yo cambio la presión, también cambia la constante de equilibrio. Ojo con eso. ¿Sí? Pero si yo cambio las concentraciones molares de reactivos y productos, la constante de equilibrio queda igual, no cambia. Ojo con eso, porque esa pregunta puede venir también. ¿Eh? Habíamos visto ayer justamente eso. Constante de equilibrio no cambia y yo cambio las concentraciones molares de reactivos o de productos. Muy bien. ¿Se dieron cuenta entonces? Les voy a hacer otra pregunta. A ver, otra cosa. ¿Qué factores hacen que aumente la concentración de nitrógeno? Les pregunto, ¿qué factores hacen que aumente la concentración de nitrógeno? El Aumento la aumento de la temperatura. concentración de amoníaco. Aumento de la concentración de amoníaco, desplaza el equilibrio a la izquierda, aumenta la concentración de nitrógeno. Perfecto. Aumento la temperatura. Es una reacción exotérmica. Si aumenta la temperatura, se desplaza el equilibrio a la izquierda, aumento la concentración de nitrógeno. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Disminución de la presión. Disminuyo la presión, muy bien, como acá tengo 4 moles gaseosos y acá tengo 2, disminuyo la presión, se desplaza a la izquierda. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué le tengo que hacer al hidrógeno? Disminución. Lo tengo que disminuir. Si disminuyo el hidrógeno, el equilibrio se desplaza a la izquierda y obtengo mayor cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Y si disminuyo el nitrógeno, lo mismo. Se desplaza a la izquierda y obtengo más nitrógeno. Esas preguntas que les acabo de hacer son cosas que les pueden llegar a preguntar, tranquilamente. Vamos a aprovechar la reacción esta que está escrita acá. Acá tengo. Dióxido de azufre más oxígeno te termina dando trióxido de azufre. ¿Qué le tengo que hacer a la presión de este sistema que está acá para obtener mayor concentración de oxígeno? Disminuir. ¿Por qué? Porque si se desplaza, porque si se disminuye, se desplaza el equilibrio hacia donde hay más número de moles gaseosos. ¿Y acá cuántos moles gaseosos hay? Está en equilibrio. No, hay tres. Acá hay 3 moles gaseosos y acá cuántos hay. 2. 2. Entonces, si disminuyo la presión, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Perfecto. Acá está todo lo que sucede con lo que estuvimos viendo recién, con la constante de equilibrio, cómo se mantiene constante con cada uno de los puntos. Esto le saco captura y después lo analizan tranquilos y tranquilas. Se agrega nitrógeno, si se agrega hidrógeno. Se disminuye el amoníaco. Son algunos ejemplos. Peques. Terminamos con equilibrio químico. Ahora tienen más. Ahora tienen más. Uy, se me escapó.
En un recipiente se produce una reacción química hasta alcanzar el equilibrio. Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas, justificar las respuestas. Esto que está acá es súper teórico. Así que con lo que estuvimos viendo, me responden todo esto que está acá. ¿Sí? Cada uno de los puntos que están en esta pregunta. Esto para el domingo, ¿eh? No hay apuro, no es para hoy. No se preocupen. Para el domingo, al igual que lo que les mostré anteriormente. Después, lo mismo, para el domingo. ¿Sí? Las siguientes ecuaciones representan reacciones reversibles a determinada temperatura. ¿Sí? A. Escribir la expresión de la constante de equilibrio de cada una. La expresión de la constante de equilibrio nada más. Kc es igual a concentración molar de los productos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración molar de los reactivos. Con cada uno escribir Kc. 2. Ordena en forma creciente las reacciones de acuerdo con su tendencia a producir la reacción completa. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor es el valor de Kc, más desplazado está el equilibrio a la derecha, o sea, a la formación de productos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que anoten. Después dice acá. La reacción de formación de trióxido de azufre es exotérmica y tiene enorme importancia industrial. No importa. La ecuación que la representa es la siguiente, la misma que vimos anteriormente. Dice, cuál de las siguientes perturbaciones permiten mejorar el rendimiento de la reacción. Mejorar el rendimiento de la reacción quiere decir que obtengo más trióxido de azufre. Eso quiere decir mejorar el rendimiento de la reacción. ¿Cuál de estas, puede ser una o más, va a mejorar la reacción química? ¿Sí? Otro problema. Los siguientes esquemas representan la composición de dos sistemas. Los dos recipientes tienen el mismo volumen y se encuentran a la misma temperatura. Tenemos acá dos sistemas distintos. ¿Sí? Representa el átomo A, representa el átomo de J. Esto será solo J, esto será solo A. Esto es la reacción entre A y J, por si tienen alguna duda. ¿Sí? Y acá me dicen un montón de opciones. El número de moléculas dibujadas es proporcional a la cantidad de moléculas expresada en mol. El valor de la constante de Kc de representación de AJ a la temperatura E es 0,25. O sea, la reacción básicamente, si ustedes se ponen a pensar, es la reacción de formación de AJ. Cómo reaccionan A con J para dar AJ. Escriban la ecuación que representa la reacción. Indicar si los sistemas se encuentran en equilibrio o, de lo contrario, en qué sentido evolucionan para alcanzarlo. Y con este termino. Tienen para entretenerse mañana, sin lugar a dudas. Hoy tienen que terminar sus trabajos de la facultad, así que vayan a estudiar tranqui. Pero mañana tienen para entretenerse todo el día con los problemas que les acabo de mandar, más todo lo que ya tienen que ir estudiando desde hace unos cuantos días. Péguenle también una leidita a lo de lípidos. El domingo empezamos tema nuevo. Bueno, Mati. Bueno, Mati. Chao, Peques, Mati. apellido, nombre, la palabra presente, nos estamos viendo. Cuídense, chau. Estoy grabando, yo, espero que-